se acaba, usted lo sabe, el actual gobierno, han comenzado las despedidas, mañana se vacían oficinas, se dice incluso, pero antes que eso ocurra, queremos conocer su último balance, su última mirada de todo lo que ha sido este periodo de Carlos Montes, ministro de Vivienda y Urbanismo, aquí lo tenemos con nosotros conectado. Ministro, ¿cómo está? Muy buenos días. Claudia Álamo, Gerardo Muy, Gómez, le saludamos. muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Buenos días, Buen día, un Claudia gusto. ¿Cómo le va? y Mucho Gerardo. gusto. A ver, ministro, antes que vayamos como con el detalle, porque también vemos que muchos ministros en su punto de salida van, ¿no es cierto?, haciendo un poco el balance de lo que ha sido su gestión. Y usted cuando llega al gobierno es de las figuras con más experiencia política con las que ingresa. De los primeros, ¿no es cierto?, del Partido Socialista que ingresa. Pero también el poco andar ha tenido y ha vivido de los escándalos más grandes que tuvo el gobierno, como el caso Convenios, digamos. Entonces, llama la atención en esta mirada retrospectiva de su gestión. Ya iremos, ¿no es cierto?, a la reconstrucción, a las viviendas que usted mismo prometió, pero ¿qué reflexión hace de ese momento para un político tan avesado como usted? Mire, yo en primer lugar quiero decirle que estoy muy contento de lo que hemos terminado logrando con las 260.000, a lo más 260.000 viviendas por todo Chile para muchas familias. Y además dejar una cantidad muy fuerte de vivienda en construcción para el próximo gobierno y para el futuro del país. Respecto a la experiencia, sin duda yo no me esperaba el caso Convenio, me sorprendió que un grupo tratara de aprovechar recursos para tener poder político. La verdad que fue una gran sorpresa. Sin embargo, reaccionamos muy rápidamente, enfrentamos todo, cambiamos las normas, cambiamos nuestra forma de trabajar. Si me lo plantea desde el punto de vista político, Sí. humano, la verdad que fue un golpe fuerte, a mí y a mucha otra gente le afectó, pero eso lo superamos y logramos seguir construyendo y avanzando. Claro, porque era también enfrentarse a un modus operandi que me imagino que en el cual usted no tenía puesta la mirada, no imaginaba que que se podía generar una trama de esa envergadura, considerando que ese caso Convenio, lo más impresentable era que eran recursos para la gente más pobre. Mire, este es un programa que venía desde el año 2019 y venía con una cierta modalidad de operación. Después de los hechos vimos que tenía muchos forados que permitieron a un grupo intentar hacer lo que hizo. Y bueno, y esto es algo que dejó muchas lecciones y muchas necesidades de hacer cambios institucionales, planes de Sí. modernización, en fin, que se hicieron en esta área. Bien. Usted escucha al ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, conversando con Primera Pauta. Usted mencionaba, ministro, se logró la meta de los 260.000 viviendas, 150.000 en desarrollo, dice, para el gobierno entrante de José Antonio Kast, que va a tener que terminarla. El ritmo que Chile necesita para cumplir con la meta, ¿cuál es el ritmo que se debería tener para poder llegar a eso en un tiempo razonable, por supuesto? No en 4 años, sino que quizás un poco mayor. ¿Cómo lo ve? ¿Cuánto nos falta? ¿Qué cosa va a haber que cambiar para que ese ritmo cambie y no sean 260.000, sino que mucho más? Mire, nunca se pretendió resolver todo el problema en este gobierno. El presidente nos dio la orientación del 40% del déficit, que era lo realista. Eso significa un promedio de 65.000 viviendas al año. Y la verdad que creemos de que hemos creado condiciones que permiten avanzar hacia 120.000 viviendas al año, que es lo que se requiere para enfrentar el déficit acumulado, pero también los nuevos requerimientos. Esto no es solo las viviendas nuevas, también tenemos que mejorar las viviendas que se construyeron un bajo estándar y que tienen deterioro de otras épocas, de otros momentos. También aquí está permanentemente el tema de las reconstrucciones, que tenemos 43 reconstrucciones hoy día bajo responsabilidad del Ministerio, no solo las últimas, que son muy fuertes, sino que también la historia. En fin, son muchos desafíos, pero desde el punto de vista del déficit y de los campamentos se requiere llegar a 120.000 al año, y nosotros por eso nos preocupamos mucho de aumentar la capacidad de producción. Por eso la vivienda industrializada le hemos puesto tanto énfasis, que es algo que tiene que madurar, pero que en muchos países ha sido la manera de enfrentar la situación en que estamos. Usted, ministro, con respecto al primer caso que le preguntaba a Claudia, decía que detectó cosas, detectó algo así como varios forados que por la experiencia no se conocían, ¿no? Ahora ya se conocen para que no vuelva a ocurrir, me refería al caso Convenio. Con respecto al tema de la reconstrucción, ¿le pasó algo parecido? Es decir, primero, la culpa fue suya, la lenta reconstrucción, y segundo, ya sabe por qué fue así y esto hay que cambiarlo para que no vuelva a suceder cuando nos topemos que vivimos de emergencia en emergencia nosotros. Mire,
quiero reiterar, Chile es un país de catástrofe. Sí, claro. Tenemos 43 hoy día a cargo. Hace 2 semanas yo fui a Tierra Amarilla a entregar las viviendas de la reconstrucción del 2015 y 2017, ese periodo. O sea, aquí ante esta realidad, nosotros necesitamos hacer una reforma mucho más profunda del Estado, de tal forma de generar facultades, capacidades, estructuras que permitan responder a otro ritmo a la familia. O sea, este no es un problema que se resuelve así de la noche a la mañana, tiene un ciclo. Hemos aprendido respecto a lo que podríamos haber hecho mejor. Nosotros está claro que deberíamos haber aplicado una manera distinta de enfrentar algunas de las realidades. No voy a repetir porque es más largo, pero solo quiero decirle que en Ríos del Sur. En Ríos del Sur lo que hicimos inmediatamente es decir, hay que demoler todo, hay que reconstruir, hay que llegar a un acuerdo con la familia y no dejar que hubiera muchas microdecisiones como nos ocurrió en el caso de Viña del Mar, por distintas razones. Y hoy día, hace 2 semanas firmamos el último acuerdo con 160, firmaron los cuachipareos con empresas, distintas empresas, el hecho de reconstruir. O sea, el ritmo que fuimos, con el método que se optó y con el tipo de facultades, y el hecho de que el modelo que normalmente se había usado a partir demoliendo y expropiando y actuar en grupo en los conjuntos grandes, no se usó ahí. Otra cosa es la autoconstrucción, que tiene otro tipo de complejidades. En todo caso, yo creo que es muy bueno que se vea lo que ha hecho el equipo de la reconstrucción en Valparaíso, lo que ha trabajado todo ese equipo, lo que se ha avanzado, que hable con las familias, porque siempre hay casos que uno puede decir, todo esto está muy mal, pero también todo esto en un marco de avance muy importante que sería bien significativo. En todo caso, toda la reconstrucción son viviendas del estándar actual de construcción de viviendas, no las de la época en que ellas se construyeron. O sea, estamos hablando de viviendas 55 metros, con envolvente térmica, con ventanas termopanel, en un estándar propio de la construcción actual de la vivienda pública. Hablamos esta mañana en Primera Pauta con el ministro de Vivienda, le quedan poquitos días, estamos recién a 9, el 11 ya cesa en sus funciones, Carlos Monte. Este punto que usted hace, ¿no es cierto?, sobre reconstrucción, porque usted sí está orgulloso, ¿no es cierto?, de haber llegado a esta meta de las 260.000 viviendas que estaba comprometido, pero es justamente en la reconstrucción en Viña del Mar que hemos visto que su sucesor, Iván Podobi, ha sido sumamente crítico con su gestión, señalando, y son varias las otras autoridades que han criticado la manera en que se ha llevado adelante esta reconstrucción ahí en la quinta región. O sea, no existe la misma percepción de lo que está planteando usted, ¿no?, de valorar esos pequeños, porque la verdad es que aquí hay todavía muchísimas, cientos de familias que todavía no logran tener su casa. Mire, o sea, si me pregunta a mí, yo he sido desde el comienzo crítico del ritmo, porque aquí había una estructura de distintas responsabilidades, pero yo soy crítico del ritmo, dado las necesidades de las familias, porque esto no lo determina solo las capacidades del aparato público, sino que también lo principal son las necesidades de las familias, y el Estado no tiene la capacidad de responder a ese ritmo. Por eso creemos que hay que hacer una reforma institucional profunda en esta área, en la reconstrucción, porque ya la hicimos antes sobre la emergencia, pero la reconstrucción tiene que tener otras lógicas. Para darles solo un ejemplo, en construir unos muros de contención, habíamos construido las casas. Para construir un muro de contención nos demoramos 11 meses en un conjunto de procesos administrativos, porque el Estado actual no tiene capacidad constructiva. El Estado actual tiene que licitar, llamar a los privados, tener base de licitación, contratarlo, por ponerle un ejemplo en de ese un tipo sentido, de organización que no guarda relación con las necesidades. Ya, en ese sentido, ¿usted cree que entonces Iván Podobi no tiene claridad respecto de que los tiempos no son solamente voluntad? Mire, yo no le voy no voy a discutir en este momento con Iván Podobi, solo decirle que para el futuro, para los meses que quedan de reconstrucción, hemos dejado muchas cosas avanzadas. Tenemos proyectos procesados en las direcciones de obra, en los servios, tenemos definido empresas. Esperamos que eso se haga todo mucho más rápido, porque hoy día hay más del 52% de las viviendas ya terminadas. Bueno, el resto de las viviendas tienen también avances de distinta naturaleza, y eso esperamos que lo aproveche. Y termino con una cosa. Nosotros hemos tratado durante todo este periodo de no construir nuestra identidad a partir de buscar todos los problemas que hay en nuestro proceso en la realidad de la vivienda. Porque
porque podríamos haber discutido mucho incluso la reconstrucción anterior, podríamos haberlo hecho, pero no es nuestro tema, al contrario, porque son familias las que están sufriendo y hemos tratado de ayudar a que haya solución. Hemos tenido que demoler conjuntos que se construyeron antes, demoler los de la reconstrucción, y tenemos una larga cola de personas que nunca se regularizó las reconstrucciones que tuvieron y ahora tienen serios problemas en la herencia, en fin. Pero no es nuestro tema ese, nuestro tema fue tratar de enfrentar los desafíos de la mejor manera dentro del tipo de estructura y de organización que existe. Cambiamos las leyes incluso en algunos aspectos, pero no tuvimos condiciones para hacerlo más globalmente. Ahora usted ha hablado de un 45% de cifra de reconstrucción. 52%. 52%. Nosotros Iván Produje ha hablado de un 10%, o sea, apenas un 10%, es decir, de 460 casas de 4.600. Mire, usted me lo plantea de esta manera, Claudia. Sí. La verdad que para nosotros es bien doloroso solo pensar que en 2 años solo 10%. La plata la recibimos 7 meses después de los episodios, y podríamos dar miles de explicaciones. No son 10%. 10% son las que están terminadas y las familias viviendo ahí, pero hay un conjunto de otras viviendas. Yo creo que lo mejor sería que las visitaran, que fueran, que vieran las autoconstrucciones. No, aquí hay un conjunto de otros procesos de bastante avance y que están en proceso de cerrarse varios casos. Y nosotros por eso hablamos en obra, en reconstrucción, 52%. Con los procesos administrativos, con los procesos de proyecto, con los procesos previos, tenemos un conjunto de otras que es muy avanzado y que hubiéramos querido que fuera mucho más avanzado, es cierto. Pero yo solamente quiero en esta entrevista poder decirle a ustedes que miremos las cosas también del otro lado. Sí. Haber llegado a más de 260.000 viviendas en 4 años y haber hecho viviendas de otro estándar, de mucho mejor calidad y dejar una gran cantidad para el futuro, eso es lo que se nos encargó y lo hemos tratado de afrontar de la mejor manera posible y hemos cumplido las metas. Ministro, hace algunas semanas conversaba yo con el alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, y él decía, tenemos un estado setentero con una generación millennial, tenemos que crear la cultura de la emergencia. ¿Usted cuánto se encontró de eso? Es decir, en este proceso, cuando se fue retrasando la reconstrucción, ¿cuánto usted dijo, yo estuve lento aquí, no noté esto, pero cuánto es, este sistema es demasiado burocrático, tiene demasiadas etapas y así no lo vamos a alcanzar a hacer? O sea, si lo digo en una palabra, en muchos aspectos las decisiones se toman por normas que existen con lo propio de una construcción regular, de una reconstrucción regular. Y la verdad que eso no es consistente con un país que es un país de catástrofe. Le repito, tenemos 43 reconstrucciones a cargo de este ministerio. 43 hoy día. Heredamos 27 del gobiernos anteriores. Hay 16 reconstrucciones propias de este periodo. Entonces este es un problema que requiere otra institucionalidad. El y Ministerio de Emergencia, yo comparto, ¿no?, lo que ha dicho Gustavo ¿Sí? Alessandri. O sea, eso el de crear como una especie de Ministerio de Emergencia, porque vivimos de emergencia en emergencia, así es Chile. No es tan descabellado. No estoy hablando de la emergencia, no estoy hablando. Yo estuve como parlamentario discutiendo la emergencia, que es algo distinto a la reconstrucción. ¿Ya? La emergencia son el conjunto de primeras reacciones ante catástrofes. Perfecto. Y para eso se pasó de la UNEMI a Senapred con un conjunto de avances y con otras cosas que requieren perfeccionamiento. Pero la reconstrucción misma, que es una cuestión que requiere... Nadie construye una casa en un año, perdónenme, y normalmente se demoran 2 años. Y en el caso de lo que le acabo de relatar de Tierra María, fueron muchos más años por distintos problemas. Entonces, la verdad que yo creo que eso requiere una institucionalidad. Antes tuvimos Ministerio de Economía y Reconstrucción, han habido distintas experiencias, se han estudiado, porque el Ministerio del Interior estuvo dedicado a esto este tiempo, se han estudiado experiencias de otros países, de otras realidades, cómo se hace, y porque nosotros vamos a tener muchos más hechos así. El tornado de Puerto Vara es un ejemplo de cosas que nos sorprendieron. Nadie estaba preparado para los tornados. Si no hubiera sido por el alcalde de Puerto Varas, que tuvo un conjunto de elementos como para reaccionar muy oportunamente y bien, la verdad que no sabíamos nada al respecto de eso. Y vamos a vivir otras cosas así. Entonces, pero yo quisiera, al terminar el periodo, tratar de poner el énfasis en ciertas cosas que se han logrado avanzar, dado nuestra realidad. Hablamos con el ministro de Vivienda, Carlos Montes, a días, digamos, de que deje su cargo ahí en el Ministerio de Vivienda.
Ministro, otro tema que hemos visto, y que no tiene que ver con la promesa de la reconstrucción, que usted, ¿no es cierto?, la pone sobre escena, y especialmente con la meta de las 260.000 viviendas, lo quiero llevar a un tema que empieza a ser habitual en las noticias para la ciudadanía, que tiene que ver con las tomas, con los desalojos, incluso con el crimen organizado operando en esas tomas. Para usted, ¿ese es un desafío pendiente? ¿Tiene una complejidad de la cual no estamos siendo, digamos, atentos respecto a lo que está pasando allí? Porque tenemos tomas hoy día que son verdaderas ciudades. Hablemos, digamos, de la megatoma en San Antonio. Y hemos visto, ¿no es cierto?, en Maipú, hemos visto en La Florida. ¿Es esa una problemática donde usted pondría mayor énfasis? ¿Cree que ahí hay algo que no estamos viendo? Mire, si usted me pregunta de las cosas que hubiéramos querido avanzar a otro ritmo, sin duda el tema de los campamentos y los asentamientos precarios centrales. Esto fue afectado también por el caso convenio, porque hasta ese momento buena parte del peso del trabajo lo llevaban las fundaciones y eso se tuvo que rediseñar. Respecto teníamos 1.432 campamentos, de las cuales más del 90% eran de los gobiernos anteriores. No, esto no tiene que ver con el general, esto no son realidades generadas en este gobierno. Hoy día el último censo dice que se han disminuido 1.295 productos junto a reorganizaciones. Bueno, esto la verdad que no es razonable que en un país de $35.000 per cápita tengamos 491.000 familias sin casa y 1.295 campamentos. Esto es un problema mucho más global y más de fondo. Respecto a lo que se ha tratado de hacer, desde el 90, de 1990 hasta ahora, han habido distintos intentos de enfrentar los campamentos. Han habido momentos de alza y baja, de mayor agudeza al enfrentarlo. Que no viene al caso ahora explicarlo. Nosotros tuvimos una línea de que se radicaran, donde había terreno en condiciones, se radicaran ahí mismo los campamentos, en muchos casos, son como 200 y tantos. Y en otros casos había que trasladarlo a los programas regulares. Bien. ¿Cuánto de esto avanzamos? El cálculo que hace Techo sobre nuestras acciones dice nosotros cumplimos el 62% de lo que nos habíamos propuesto. Es cierto, menos de lo que debiéramos haber cumplido. Creemos que aquí se requiere mucha unidad, mucha creatividad. Hay gente que dice el que está en campamento no puede llegar a la vivienda. Eso no. Aquí tenemos que buscar distintas alternativas. Este es un problema más global de la sociedad chilena. Nadie puede mirarlo desde el lado. Hay distintos tipos de campamentos. El campamento de usted, el de San Antonio, nosotros queríamos llegar a un acuerdo con los dueños, no lo logramos por problemas de precio, pero la verdad es que ahí se organizaron 40 cooperativas con el esfuerzo, y además que son comités de postulación a la vivienda, y además ellos nos propusieron que hiciéramos un proyecto, expropiamos el terreno, ya está expropiado, ya hay un proyecto habitacional para organizar la vida ahí. Esperamos que un terreno que estuvo 27 años botado pueda servir para darle solución, y por eso que expropiamos 100 hectáreas. Sí, pero eso no da el derecho a que alguien se lo tome. Quizás el error fue el Estado que no protegió al particular que le tomaron el terreno, ¿no? Desde un inicio. Supongo yo que uno tiene derecho a tener su terreno, ¿o no? No, mire, no puedo decir no estar de acuerdo. La verdad, me ha tocado conocer el problema en toda América Latina. Este país tiene las mayores sanciones, las mayores bloqueos y las mayores dificultades para que estas tomas, por distintas cosas de nuestra historia también. Pero, sin embargo, hoy día lo tenemos. Entonces, ¿cómo reaccionamos? Una de las alternativas fue por las cooperativas, buscar caminos distintos para enfrentar una realidad muy dolorosa. Acá, en este caso, en el caso del Centinela, era un terreno que llevaba 27 años votado. Entonces, y fueron inducidos algunas personas del gobierno del presidente Piñera el año 2019 a tomárselo. Fueron inducidos a eso, lo tomaron. Pero ¿qué hacemos con esto? Corríamos el riesgo de desalojar, el riesgo sobre las familias, sobre los niños, 3.000 niños. En fin. Perdón que lo interrumpa, solo en beneficio del tiempo. Usted dijo hace algunos días que puso su capital político a disposición de la meta que le pidió el presidente y no se arrepiente. Es decir, probablemente en otro escenario pudo haber otra persona haber renunciado, ¿no?, al cargo y haber protegido ese capital político. Usted dice que no se arrepiente de lo que se pudo haber dañado su capital político. ¿De ese capital político que queda le va a servir para seguir en la política o, debido ya a lo que ha pasado en su vida, 79 años además, está en la última, en la etapa pública me refiero, ya cumple un ciclo o quiere seguir en la política? Mire, lo he dicho una y otra vez, la verdad que yo pensaba cuando dejé ese senador y no postulé de nuevo haber hecho otras cosas que no tenían que ver con estar en primera línea, pero el presidente me pidió que entrara al gabinete, entré y era un compromiso con la familia y con los requerimientos del presidente, y he trabajado. Yo el capital político no lo entiendo como algo que hay que cuidar y ampliar por
por encima de cualquier cosa. Es para servir a la sociedad, para servir a la familia, para jugar un rol. Así ha sido mi historia y la verdad que esto no lo interrumpe el hecho de empezar obstáculos. Yo podría haber salido arrancando de varios de los hechos. La manera en que ustedes me plantean el tema de la reconstrucción como que fuera algo muy, muy específico de decisiones parciales. Aquí hay cuestiones de una complejidad que uno tiene que ir aprendiendo porque ninguno de nosotros era especialista en reconstrucciones. Y ahí llevamos los principales especialistas que había. Ricardo Carvajal, el que más había estado en Iquique, en fines distintos, y la verdad que la realidad era muy distinta y se requería ir buscando nuevas alternativas. Yo, mire, respecto a esto del capital político, para mí no es el tema. Deduzco, Carlos Monte, que con eso usted está diciendo, este era mi último compromiso y que se retirará a su vida más familiar, más tranquila, pero... No, yo deduje lo opuesto. Yo dije lo opuesto. Yo no he dicho eso. Yo voy a salir de la primera fila, pero voy a seguir porque es mi forma de entender la contribución que uno puede hacer a una mejor sociedad. Yo no me siento una persona privada, individual solamente, soy también parte de los intentos de mejorar este país. Ya, y me imagino que a cargo también, ¿no es cierto?, de una revitalización de la izquierda que queda como un poquito en el suelo, ¿no? O sea, la izquierda está viviendo, y también la derecha tradicional están viviendo situaciones que les requieren revisiones muy profundas y replanteos muy profundos, y creo que eso también es muy importante tenerlo en la reflexión, en el estudio, en el diálogo no solo nacional, sino internacional, porque no es solo un problema chileno. Muy bien, Carlos Montes, dirigente del Partido Socialista, actual ministro de Vivienda. Muchísimas gracias por esta conversación. Muchas gracias, finalizando su gestión. Que esté muy bien. Muchas gracias. Yo la verdad que siempre hubiera querido profundizar en lo que se hacía y cómo se hacía. Ajá. La noticia tiende a estar en aquello que parece como más duro, pero la verdad que nosotros lamentamos cosas que no hicimos como quisiéramos, pero tenemos una gran alegría de haber logrado esta meta que mucha gente no creía y haber logrado además que 260.000 familias estén viviendo en casas de una buena calidad, en buenos barrios, no en los bordes de la ciudad, y además que tengan un conjunto de condiciones para construir una mejor familia y una mejor vida, una mejor comunidad. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Carlos Montes.